¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Soy Oscar. Antes de que inicie el episodio, unos cuantos anuncios. La plática con Chochos, que es nuestro invitado de hoy, se puso bastante interesante, dura mucho y es muy larga y es bastante técnica, así que es uno de mis episodios favoritos, la verdad. Pero como se extiende tanto, quisiera darles unos cuantos puntos antes de comenzar. El primero, eh, vamos a estar regalando pases para el Java Dev Day México. Lo vamos a hacer a través de la cuenta de Twitter. Así que por favor síganos @el podcast y ahí vamos a anunciar las bases para que se puedan ganar pases para esta conferencia de Java que se va a estar haciendo en la ciudad de Guadalajara el 28 de septiembre, si estoy en lo correcto. Chochos va a estar hablando ahí y pues bueno, es una gran oportunidad, así que síganos para que se enteren. Esta semana les vamos a decir cómo se pueden ganar esos pases. El segundo, este episodio inicia y directamente nos vamos a lo técnico. Entonces, si quieren enterarse de las noticias, si quieren enterarse del chisme, acuérdense que tenemos un Patreon a través del cual ustedes nos pueden apoyar y recibir un episodio extra a la semana. Y en el episodio de hoy, Chocho se quedó a platicar con nosotros en el After Hours y hablamos de noticias, hablamos de la experiencia de reclutamiento de Airbnb en México y hablamos de un montón de otras cosas. Así que, pues bueno, aquí los dejamos con el episodio de Chochos. Se puso bastante interesante. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Hola a todos, este es el episodio número 21 del podcast Dev, sean bienvenidos. Estamos haciendo una grabación un poquito pues fuera de lo normal porque no tenemos streaming hoy porque pues al parecer falló todo lo fallable en el mundo y al parecer también YouTube está fallando, entonces no sé qué está pasando. ¿Alguna idea? Buenos días a todos. Hoy tenemos un invitado muy especial, Chochos. Enrique Zamudio nos acompaña en el podcast Dev. Ahorita vamos a platicar con él de todo lo que tiene que ver con Java, con el ecosistema de Java en México, con qué significa ser un Java Champion. Y pues nada, bienvenidos. Este es el episodio número 21. Listo. Dejamos que se presentara Chochos. No dejamos que se... A ver, Chochos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, buenos días a todos. Buenos y crudos No, no es cierto. Sí, ayer intentamos hacer el streaming, la cosa estaba súper prendida, la gente estaba con las expectativas súper altas y se nos regó todo, o sea, todo falló. Pero bueno, ya estamos acá. ¿Y qué onda? ¿Por qué no te presentas para la gente que seguro ya te conoce, los que te están escuchando? Pero, a ver, cuéntanos quién es Chochos. Pues bueno, como ya dijeron ustedes, mi nombre es Enrique Zamudio. Yo empecé a programar desde los 9 años. Mi papá me dio una compu ahí y empecé a programar Basic. Aquí sí que ya saben que según quién fue, Dijkstra, creo, tengo daño cerebral irreversible. Pero pues ya bien empecé a programar así profesionalmente como para ganarme el pan hace 25 años. Empecé con Objective-C antes de que fuera cool. Claro. Porque pues estamos hablando del 94. Para computadoras Next, el sistema operativo Nextstep, la compañía ahí de Steve Jobs, antes que Steve Jobs fuera cool también. Antes que fuera famoso siquiera. Así como fuera del Silicon Valley y eso. Estuve trabajando en eso como 6 años y luego, pues en esa segunda mitad de los 90 empecé a meterme a desarrollo web, porque pues era lo nuevo y llegó la burbuja del .com y todo eso, y todavía seguí con Objective-C porque Next tenía un producto que se llamaba WebObjects. Estaba muy padre, claro. Hacía muy fácil el desarrollo de aplicaciones web, pues que fueran a base de datos, cosas así más sofisticadas, ¿no? Todavía lo usan eso, en producción. Sí, nada más que en el 2000 lo cambiaron a Java. No sé por qué. En el 98 más o menos es cuando Apple compra Next y entonces pues Next llega con todos sus ejecutivos y cambian todo y el siguiente sistema operativo de Mac pues, se vuelve Next, ¿no? Incluso había quien decían que realmente
Next compró Apple por una cantidad negativa de dinero, porque llegaron a cambiar toda la cultura de Apple y toda su tecnología. Pero no sé por qué alguien decidió adentro como que Java era el rey en web, en la parte empresarial al menos, y decidieron reescribir WebOX en Java. Y eso como que medio le dio en la torre al producto. Pero pues ahí fue cuando nos hizo que si queríamos seguir usando esa tecnología, pues teníamos que pasarnos a Java, y ahí fue que di el brinco en el 2000. Y lo chistoso es que pues ya que estábamos en Java era como, bueno, ya no, o sea, nos pasamos por WebObjects, pero ahora hay como un montón más de cosas, y de esas otras tecnologías, pues empezamos ya a usar otras cosas, y empecé yo a probar como otras cosas distintas y todo. Me fui alejando poco a poco de desarrollo web, y me quedé más bien en backend, ¿no? En hacer pues ya sistemas que si bien podían atender peticiones de cosas de web, pero ya no haciendo la parte de la página en sí, el render y todo, sino nada más como atender peticiones de HTTP, ya sabes, te pasas a web services y cosas así. Claro. Y así es que me he ido, pues como que especializando en cosas de backend que ya no tengan que ver directamente con web. Súper. No, oye, está bien interesante porque tú llevas programando lo que yo tengo de vida, ¿vale? No manches. Está bien interesante esa parte. Te tocó toda la transición, obviamente, de Apple, y cuando pasaron por esas tecnologías de Carbon y la transición ¿cómo se llamaba el sistema? Bueno, el chip que usaban antes. Los Antes Motorola. de pasar a Intel. Bueno, antes de pasar a Intel era el PowerPC. Exacto, el PowerPC. Sí, todas esas transiciones que fíjate que es algo, o sea, que siempre ves como que compañías dicen, no, es que eso no se puede y cosas así. Yo he visto que estos güeyes, Apple pues cambió del Motorola, los que tenían la serie de 68000, que son curiosamente también los que usaba las máquinas Next. Ajá. Ellos, y eso también es herencia de Next, o sea, las máquinas Next usaban el chip Motorola 68040, una cosa así se llamaba. Era la serie de los 68000, les decían. Y también ellos dejaron de hacer computadoras en el 93, me parece. Entonces, su sistema operativo lo recompilaron para Intel. Y ya podías seguir usando NextStep en PCs, en Pentium y así, ¿no? Mac, o sea, Apple pues seguía con los mismos chips, con los Motorola 68000, y luego ellos se pasaron a finales de los 90, se pasaron a los PowerPC. Ajá. Y ese PowerPC pues era de igual un chip de Motorola que era 64 bits o 32, ya ni me acuerdo, pero pues era la competencia del Pentium, ¿no? Y sí jalaba bastante mejor y todo. Esos chips se fueron todavía hasta las MacBook Pro, las primeras que salieron de aluminio, a principios me ahí acuerdo que estaban mucho en las blancas, estas que eran como de plástico duro. Sí. Todavía las traían esas. Pues que esas justo era la Power Mac o algo así se llamaba, cuando eran todas blancas, ajá. Y se siguieron hacia las de colores, o sea, las iMac y las iBook también traían ese chip. Pero pues sí, un día dijeron, es que ya, ahora sí, Intel ya rebasó por mucho al PowerPC, ¿no? Los nuevos chips de Intel ya están mejor. Y pues así o sea, dice, en secreto estuvieron trabajando muchos años con estar recompilando el sistema operativo en ambas plataformas y tenerlo estable corriendo. Y entonces un día pues hicieron el anuncio, nos vamos a pasar de PowerPC a Intel. Así que ya vamos a sacarlo. Hay un video bien interesante donde Steve Jobs está haciendo esa presentación y está haciendo el demo, y como en 5 minutos, ese es como un momento muy famoso en la historia de la computación, porque en 5 minutos Steve Jobs se aventó completamente, básicamente así como de, vamos a cambiar todo nuestro stack. Y de hecho todos los demos que hemos estado corriendo en esta presentación, en este keynote, han estado corriendo en
en una plataforma de Intel, ¿no? Sí, Y todo el mundo se quedó así de, ¿what? No manches. sí, no, hacía muy buenas presentaciones. Digo, a mí me tocó ver la de cuando sacaron las primeras iBook, Ok. pues que era en la laptop esta que parecía almejita de colores. Ajá. Estuvieron haciendo la presentación y estaban, Que fue cuando hicieron el demo del Wi-Fi. exacto. Que se O sea, Se aventaron. enojó. La manera de presentarlo fue asombrosa, o sea, estuvo muy chistosa porque pues estaban simplemente la laptop ahí en una mesa y están ellos hablando y como que el camarógrafo no se podía acercar porque no le daba el cable de la cámara o algo así. Ujú. Entonces querían enseñar algo y de repente el cuate pues nomás se para, desconecta la compu de todo, se acerca y le da reload a la página que están enseñando y todo y la gente se queda así como, ¿qué chingado está pasando? Así, ¿qué es esto? Y Sí, bueno. sí, todo el mundo con la boca abierta, ¿no? Y entonces ya como que se voltea Steve Jobs con la gente así de, ¿verdad? Irá. Ya de ahí empiezan a hablar del Wi-Fi y todo. Entonces era muy chistoso cómo presentaban algunas cosas. Sí le hacían mucho así el show. Era un completo showman, así, en toda la extensión de la palabra. Sí, la verdad, Que pues sí, sí. O está sea, súper toda padre. esa parte de que es muy carismático y bla, pues eso sí me tocó verlo en esas presentaciones. Esto que dices del PowerPC, cuando dijeron, pues sí, de hecho toda la presentación la llevamos haciendo en PowerPC, ¿no? Ahí la Sí. parte que fue tecnológicamente, o técnicamente bastante sorprendente fue que la gente decía, bueno, ¿y yo cómo le hago? Porque pues yo mi software yo lo estoy compilando para Motorola, ¿no? Así Y es. traían este software, el sistema operativo traía este software que se llamaba Rosetta Stone, que era un intérprete. Era una capa como de virtualización, ¿no? Sí, 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 pero estaba muy chistoso. O sea, tal cual te estaba interpretando tu código de binario, el ejecutable de PowerPC, ejecutándolo en Intel, haciendo Órale. era como un JIT. O sea, te estaba recompilando el lenguaje máquina de una arquitectura a otra y lo iba compilando. Entonces la aplicación empezaba a correr lentísimo, Ujú. pero conforme la ibas usando, ya jalaba mejor y todo porque se estaba compilando todo generando el lenguaje máquina ya pues nativo de Intel, pero al principio era como un intérprete. Claro. Sí, tal cual una Y máquina fíjate, virtual. Muy, eso, muy eso interesante. viene, eso viene muy ad hoc porque precisamente estás en el podcast porque queremos hablar de Java, ¿no? Y es como va muy ligada esa filosofía, ¿no? De la máquina virtual y de tener como que esa capa de abstracción de tú escribe contra la máquina virtual y ya nosotros nos encargamos de hacer que la máquina virtual corra bien en cualquier sistema. Claro, Y, esto y del Write Once, Run Anywhere, ¿no? El WORA en famoso. teoría, Pues sí, 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 sí. entre comillas. La verdad es que, o sea, sí sucede. Cuando se cayó ese, o sea, que todo el mundo le criticó mucho eso a Java, fue cuando estaban todavía tratando de hacer aplicaciones de escritorio. Ya, Porque pues era el Write Once, Debug Anywhere, y que pues, tú haces una aplicación de escritorio y sí se veía y funcionaba, pero si hacías algo muy básico y lo que tenía muy consistente, o sea, yo la podía desarrollar en Mac y pues pasártela y tú la corrías en Windows y otra persona la corría en Linux y te daba mucha consistencia porque la aplicación en cualquiera de las tres plataformas, en todas se veía horrible. claro. O sea, la apariencia de swing y todo eso era espantosa, ¿no? De hecho en Mac medio le arreglaron como para que se viera ahí más o menos bien, pero pues Entonces, era una máquina virtual y un kit que te hacía el mismo Apple. Y pues le echaron obviamente más ganas a la interfaz gráfica, pero en Windows y en Linux se veía espantoso. ¿Tú alguna vez hiciste Java cero? no directamente. Lo más cercano que llegué a hacer fue Grace. Ya, hasta ahí llegué. Y Ok, moverle. No, o sea, con Rails tenías una cosa que te los portaba a Java. Y de ahí lo único más que hice fue moverle al Minecraft. Pero pues así que, no, nada. El Minecraft, sí, cierto que en Java. Fíjate que nunca lo he probado y mi chavo es muy, muy fan de Minecraft. Es cosa,
Se me hace que por ahí es como voy a clavarla en el rollo de la programación, que justo ahorita estoy como, está ya en la edad en que empiezo a pensar si ya lo empiezo a meter en esos rollos o todavía no. Fíjate que en Minecraft hay unas cosas bien chidas. Bueno, yo jugué la versión beta, un poquito abajo y luego la beta, antes de que esté ya el release, que antes de comprar Microsoft, ¿no? Y tenían unas cosas que todavía existen, que son los redstones. Y es un polvito que es como un cable. O sea, puedes llevar energía de un punto A a punto B, tal cual. Pero resulta que si tú lo pones en conjunto con un bloque y le pones un switch y la vuelta, puedes hacer una puerta AND. Y si luego le pones uno al lado, como lo conviertes en un XOR o lo conviertes en un AND y así te vas haciendo con puertas, resulta que si juntas dos, tres compuertas, para los que saben un poco más de electrónica más que yo, pues resulta que puedes hacer un flip-flop. Y luego si juntas dos flip-flops con una compuerta, generas un bit de memoria. Entonces, hay mucha gente, o bastante gente que está bien loca, que se la pasa haciendo computadoras dentro de Minecraft, utilizando esos mini circuitos y cosas esenciales de computación. Y Órale. está bien interesante porque incluso hay herramientas que te ayudan a hacer tus flip-flops en forma gráfica, obviamente corren en Java, eh, donde tú le picas y vas armando el circuito. Y ya que lo tienes listo, agarras y lo pasas a Minecraft y funciona. Entonces puedes hacer contadores, puedes hacer... hay gente que hace y ha hecho, por ejemplo, un emulador de Game Boy con todos sus bits ahí, memoria, todo, y se pueden jugar ahí, obviamente lentísimo, pero funciona. Y entonces eso también, como dice, que es una forma de que los niños o los chavos lleguen y entrarle a esas cosas, sí se me hace bastante factible porque dices, ok, aquí está el juego, mira, puedes hacer esto, llégale, ¿no? Y a ver qué haces. Y eventualmente la creatividad de la persona es lo que lo va orientando a voy a hacer algo más, voy a hacer algo más. Y es como que la mentalidad de un desarrollador, creo Ahora, yo. fíjate qué interesante, me acabas de aclarar así una duda que yo tenía desde hace mucho, porque yo había leído en algún lado que Minecraft era Turing Complete, pero yo sé, pues, ¿eso qué significa para un videojuego, no? Pero pues es justo, debe ser por esto. O sea, puedes construir cualquier computadora en Suficiente tiempo. Minecraft y hacer incluso hacer alguna que corra un programa que no sabes si va a terminar o no y demás. Ujú. Este, yo le había comprado a mi chavo un libro de Redstone y no sabía ni qué era, pero me acuerdo que se lo pasó leyéndolo mucho y de ahí como que empezó a construir cosas más, pues más locas. Me acuerdo que hizo como un transformer y que le jalabas una palanca y disparaba, salían cohetes por la mano y no sé qué. Este, supongo que eso con eso el Redstone. Sí. Pero está padre como para empezar a meter a los chavos a programar. Incluso, no sé si ustedes han oído de esto, hay una conferencia de Java muy grande en Europa que se llama Devox, con doble X. No, no la. Ah, sí, sí, sí la he escuchado. Sí. La hacen, principalmente hay en Bélgica, la hacen también en Francia. Alguna vez hubo en Estados Unidos hace 2 o 3 años, pero pues no sé si no pegó o qué, pero se la hacen en Europa y a veces hasta en Marruecos hay una edición ahí que también. Eh, Estos cuates también tienen una como conferencia hermana o una subconferencia que hacen ahí dentro del mismo evento que se llama Devox for Kids. Ok. Y es donde es un evento que pues enseñan a los niños a programar. Niños entre 8 o 14 años. Los llevan a programar y muchas veces usan Minecraft. O al menos eso empezaron usando. Ahorita creo que ya se pasaron a su herramienta predilecta ahorita es Scratch. Ok. Que también he escuchado mucho de Scratch, no lo he visto, lo que me parece que está como hecho en Java también, porque tengo entendido que es como un Eclipse, el IDE de Scratch está montado en Eclipse, y pues parece que también es muy buena herramienta para igual empezar con algo de programación. Está orientado como que hagas animaciones y puedes hacer videojuegos sencillos, cosas así, y es muy visual al principio, puedes conectas botoncitos y defines secuencias de eventos y cosas así, pero después puedes, Lo puedes hacer tan complejo como tú quieras, sí, ¿no? porque después ya puedes de plano abrir y meter código, ¿no? En el momento en que puedes Ahora, meter código, ya, o sea, ya puedes hacer ahora sí lo que quieras. O sea, es lo era que yo como le la cosa que traía decía, Flash antes, ¿no? sí, pues lo que yo le decía a mi mamá, le digo, es que me decía, "No, ¿por qué no puedes programar la videocasetera?" Le digo, pues no tiene teclado.
Huevo. Pon una línea de comandos y le hago que haga lo que sea, pero estar viendo el manual y aprieta este botoncito y así, no le podía poner ni la hora. Cuando se está aprendiendo, yo tengo muy presente que cuando se está aprendiendo a programar, algo bien importante que mucha gente no toma en cuenta es de que te tienes que divertir, porque programar en sí, o sea, si somos así sinceros, programar es hasta aburrido y tedioso. Entonces, cuando alguien está queriendo como que agarrarle el gusto a la programada, es bien importante que tenga como un feedback o ¿cuál es la palabra? Como un feedback inmediato Sí, la de que estás gratificación haciendo inmediata, algo. ¿no? Exacto, gratificación para que te enganche y luego vas a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente. Y ya cuando estás bien enganchado es cuando ya te empiezas a meter a cosas que realmente van un poco más allá. Como dices, no lo puedes hacer tan complicado como quieras. Pero eso ya nace de un deseo de a ver qué sigue, de un hambre, pues de que, ok, ya domino esta parte, pero a ver qué sigue. Yo platicando con gente de lo de DevOps for Kids, los que hacían estos talleres, lo que me comentaron es eso. Y la verdad hasta me acordé yo de niño y dices, no, sí, o sea, cuando Claro. tú estás así, tecleando el código y como picándole por aquí, por allá, tratando combinaciones porque no sabes bien ni qué estás haciendo, pero en el momento que eh, corres en tu programa y hace lo que querías, o incluso algo diferente, pero algo padre, O que ves que reacciona, ¿no? O sea, es que nada dice, más así como que hace les ves en algo. la mirada, dice, a los niños les ves en la mirada que les acaba de salir así, este, su sistema endocrino les acaba de dar un shot de como de endorfinas, así de que les salió bien, Simón. y ahí ya valió madres, ahí ya son adictos, cabrón. Sí. Porque entonces, Así- ese shot de adrenalina y de endorfinas que les sacó, pues de la satisfacción de ver que corre, es donde ya, no, ahí ya están enganchados. Y la no, pues verdad, te dura eso te dura toda 25 la años, vida. ¿no? O sea, eso yo lo siento todavía cuando, o sea, a mí en la oficina me han visto que estoy chambeando y de repente me paro y digo así, ¡a huevo! Porque funcionó algo. O sea, dicen, ¿quién Sí, metió gol? no, Pues nadie, yo, o sea, corrió mi programa bien como esperaba, ¿no? yo metí gol, ¿no? Sí, sí, sí. Porque la verdad es que sí, Oye, como dices, mucha parte del tiempo a veces estás como nada más viendo la computadora y dices, "O sea, nada funciona y no sé por qué". claro. Pero para mí la parte más frustrante es cuando dices, "O sea, esto sí funcionó y no sé por qué". Sí. Es peor, ¿no? Así de, esto yo esperaba que tronara esta prueba y resulta que sí pasa, entonces no Porque debería pasar. eso a mí me habla de que está algo todavía peor de lo que pensé que estaba, ¿no? O sea, mi entendimiento del sistema todavía es menor de lo que yo creía. Sí, 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 porque dices así, voy a hacer TDD, voy a ser muy disciplinado ahorita. Voy a hacer mis pruebas primero y tengo una función que ahorita devuelve false, pero pues la tengo que implementar, pero ahorita no hace nada. Corres la prueba y pasa y dices, "O sea, ni la prueba pude hacer bien, ¿no?". Claro. Oye, aquí la banda, como te comentaba ayer, la banda que escucha el podcast, la gente que lo descarga, es técnica. La gente que nos escucha son desarrolladores. Ok, Y sé que muchas personas están aquí para escucharte nerdear así súper, súper duro, súper heavy, de los temas tan interesantes en los que tú te mueves, ¿no? Eres Java Champion. Eh, eras, no sé hasta cuándo, porque yo cuando te conocí en persona todavía eras parte del equipo de Ceylon. sí, Este, tú dinos, ¿hasta qué nivel quieres nerdear? O sea, ¿de qué quieres hablar? pues ¿Podemos sí, hablar nos del podemos ecosistema clavar en los de lenguajes Java? de... A mí todo este rollo, fíjate, haber estado trabajando en Ceylon, pues fue como de las cosas más interesantes que he hecho en toda mi carrera. Fue algo muy padre, una oportunidad muy padre porque fue trabajar en hacer un lenguaje de programación, ¿no? A ver, Eh, por qué no nos cuentas por ahí para empezar, cómo alguien se vuelve parte de core de un lenguaje de programación? Y no sé si ahorita Cero tenga alguna pregunta, para abrir. Em, pero a ver, lo que a mí me interesaría saber es cómo alguien se hace parte core de un lenguaje de programación, esa es la primera. Y la segunda, ¿por qué correrlo o por qué invertir más en un lenguaje basado en la JVM? ok. Eh, pues mira, en mi caso, así, mi historia personalmente fue mucho de suerte. Fue algo muy chistoso. Gavin King, que es el creador de Ceylon y que fue también el creador de Hibernate, que pues, supongo
los llaveros que nos estén escuchando lo van a conocer porque pues es el framework de persistencia, el ORM más famoso del mundo, ¿no? Incluso creo que hasta fuera de Java, yo creo. Alguien lo portó a .NET, por ejemplo. Entonces, él estaba viviendo en Guanajuato y un día posteó en una red social, ¿se acuerdan de Google Plus? Que nadie usaba. Uh-huh. Pues Nadie. yo estaba probando Google Plus, que estaba nuevo en esa época. Estamos hablando de 2011, finales de 2011. Él posteó que iba a ir a la Ciudad de México. Iba a venir a la Ciudad de México por alguna razón. Y como a ver, no sé, por cosas personales, ¿no? Un concierto o algo así. Y a un amigo que se llama Benek, se le ocurrió, él estaba en aquel momento como llevando la comunidad de Java México, y se le ocurrió escribirle y le dijo, oye, pues no puedes, si vas a venir a la ciudad, ¿no puedes dar una plática o algo? Y le dijo, sí. Y dijimos, puta, ¿ahora qué hacemos? Entonces ponernos a conseguir el lugar y todo, ¿no? Porque pues, se anotó un montón de gente, porque pues este cuate es obviamente una celebridad en el mundo de Java, ¿no? Sí, como el podcast ayer. Llegaron como 400 personas. Nos dieron una sala en el auditorio del Politécnico y pues llegó. Y nada más él estaba todo nervioso. Él habla español perfecto. Okay. Pero esto es algo bien chistoso, fíjate. Estaba todo nervioso porque me dice, ya lo conocimos ahí y todo, me dice, oye, es que yo no hablo español técnico. O sea, no de todo lo que voy a hablar, pues es una charla súper técnica. Dice, yo hablo español aquí, pues ahora sí que cotidiano, ¿no? De la banda, ¿no? De la raza. Sí, para echar desmadre y así, todo chingón. Pero para técnico, no sé cómo se dice compiler, no sé cómo se dice type system, no sé cómo se dice inheritance, polymorphism, y sí, me empezó a soltar todos los términos y le digo, pues no, muchos los podrías decir en inglés y no pasa nada. Pero me decía, ¿sabes qué? Así párate a mi lado y me ayudas a traducir, ¿no? Porque pues ya, cuando es técnico sí se me pasa el chip a inglés y ya digo frases enteras. Entonces, hoy me ayudas a traducir. Entonces le estuve haciendo como la traducción simultánea y al mismo tiempo pues viendo. Yo ni sabía de Ceylon. O sea, pensábamos que nos iba a hablar de Hibernate o algo porque pues no sabíamos ni en qué estaba trabajando. Y en eso nos empieza a enseñar el lenguaje y qué se podía hacer. Y ya traía como una demo del IDE en Eclipse y todo. Y pues estaba sorprendente, tenía cosas muy, muy chidas. Y pues ya de ahí como lo conocí, nos fuimos a comer y todo. Y luego él ya se fue a hacer lo que venía a hacer aquí a la ciudad. Yo escribí una reseña de eso en Java México. Okay. Y como a la semana me escribió y me dice, oye, leí lo que escribiste, está muy chido, se ve que sí le entendiste y porque pues como que la gente, mucha gente luego no ve más allá de la sintaxis, quieren ver un lenguaje nuevo y nada más se fijan en la sintaxis o en la azúcar sintáctica sobre todo, ¿no? ¿Cómo vas a hacer una lista y tienes cositas para hacerlo más fácil? Y tú te clavaste más en el sistema de tipos y cosas así, que era lo principal del lenguaje. Lo interesante, entonces, ¿no? Más allá que un syntax sugar. Sí, entonces, pues me dijo, no quieres trabajar el proyecto y todo. Tengo una idea ahorita de hacer un compilador o sea, esto lo estamos compilando obviamente para la máquina virtual de Java, pero se me está ocurriendo hacer un compilador a JavaScript. Hijo de la mañana. Y yo así de, ¿por qué quieres compilar Ceylon a JavaScript? O sea, ¿qué pedo? Está loco eso. Y me dijo, ¿por qué entonces podrías hacer una aplicación, escribirla en Ceylon y correr en el browser sin tener que teclear JavaScript? Porque JavaScript pues, es un desmadre, ¿no? Y me quedé así pensando y dije, cabrón, o sea, podría funcionar, ¿no? Y dije, así como en teoría se te ocurrió, o sea, sí alcanzaste a divisar el camino de ejecución, ¿no? Sí, así, sí, ¿de dónde vas? Escribes Ceylon, tienes el compilador, te valida todas las cosas. Me lo imaginé con algo muy fácil, un simple hola mundo con un parámetro, que le pases el nombre típico, y dices, si le pones que el nombre es un string, le puedes pasar solamente un string, y de todas las validaciones del compilador, te va a dar al final un hola mundo en JavaScript, perdón,
Y ahora yo me confundí con eso que dicen que es lo mismo. Te da un hola mundo en JavaScript, pero si esa función, aunque esté en JavaScript, solamente la llamas desde otro código en Ceylon que también pase por las validaciones y todo, no importa que en JavaScript la pudieras llamar pasándole lo que fuera, ¿no? O pasándole 10 parámetros o pasándole ninguno. Si la llamas desde Ceylon, el compilador se está asegurando que solamente la vas a llamar pasándole un string. Ok. Y entonces dije, ok, que es todas las validaciones que no tienes cuando escribes JavaScript directo, ¿no? Claro. Suena bien, podrías tener, y ya poder hacer después todas las monerías que puedes hacer teniendo clases y tipos y cosas así. Entonces le dije, pues va, suena interesante. Además, pues dije, trabajar en un compilador está chido, ¿no? Yo sí me acuerdo que desde, a lo mejor no de niño lo aceptas como viene, así, con este lenguaje programas y ya, y todo, pero en la universidad sí me acuerdo de haberle preguntado a un profesor así como, oiga, pero, o sea, los lenguajes, y pues el compilador, evidentemente el compilador es software, ¿no? Claro. Pero el lenguaje en sí, ¿qué es? O sea, ¿cómo haces el lenguaje de programación? O sea, los programadores somos usuarios de los lenguajes de programación y somos usuarios del compilador. ¿Quiénes hacen el compilador y quiénes hacen el lenguaje de programación? Porque la gente que hace el lenguaje, pues sus usuarios son programadores, ¿no? O sea, los programadores también, por mucho que nos las demos de muy superiores y porque hacemos tecnología, o sea, somos usuarios de un montón de cosas. Entre ellos, o sea, nuestra herramienta principal, que puede ser un lenguaje y un compilador, pues alguien las hizo, ¿no? Y ellos quiénes son, así ¿Cómo como funcionan? los altos sacerdotes ahí de la programación. Y pues resulta que pues es Elders software of the también, Internet. todo es software. O sea, entonces, como que siempre me había llamado mucho la atención eso y ahora tenía la oportunidad de trabajar en algo así. Dije, bah. Y empecé como un mes trabajando así pues de gratis, ¿no? Y avancé bastante en ese mes y tanto que Gavin me dijo, oye, si le estás, me gustaría que ya te cargues tú de esa parte, o sea, te doy a ti el compilador a JavaScript, tú síguete con eso y lo tienes que hacer que vaya como en paralelo al que estamos haciendo de bytecode y pues ya te pago y todo. Entonces, ahí no podía yo entrar como, era mucho relajo entrar como empleado de Red Hat porque no era con Red Hat México, sino tenía que ser directo con Red Hat Inc. Okay. Y pues entré como contratista, estaba trabajando medio tiempo porque tenía yo una empresa en donde, o sea, que era mía y estaba yo trabajando en proyectos míos y todo. Picando piedra por otro lado Pues también. sí, pero empecé trabajando medio tiempo porque pues era muy buena oportunidad, la verdad. O sea, dije, pues, o sea, ¿cuándo voy a poder hacer un compilador? Dedicarme a eso, ¿no? Que no sea un hobby o algo así raro. De verdad. Y pues tuve, así me levanté 6 años. Ah, canijo. ¿Y si alcanzó Feature Parity, el compilador de JavaScript al compilador de bytecode? Sí, incluso en algún momento teníamos cosas que sí funcionaban en JavaScript que todavía no podíamos hacer funcionar en bytecode. Hubo por ahí algunas cosas que me tuve yo chance de meterme al compilador de bytecode a ayudar en algunas cosas. Híjole, qué diferente. Pero ya que, o sea, conceptualmente ya lo tenías claro y era como muy, ya se lo explicaba yo a alguien y me acuerdo que sí, yo decía, no, pues está muy fácil, haces esto y se quedaban así como, sale. No, pues tú explicas el compilador y le dices, no, pues primero está el parser, después el tokenizer, después el exer, después lo mandas a Suena fácil, ¿no? Pero ya al momento de implementarlo, pues es donde sí empiezas a tronar como ejotes, dirán por acá. Y a mí me gustaba mucho la arquitectura que tenía porque era como, o sea, me decía Gavin así como, es que medio, dice, pues no es trampa, pero nos colgamos del compilador de Java. Okay. O sea, el frontend, como dices, pues tienes para el parser y para todo eso, o sea, como que nada más estaban trabajando en la carnita del compilador, la parte padre, porque el parser y todo eso no hicieron, no tenía Sail en su propio parser, sino que usamos una herramienta que se llama AntLR. Uh-huh. Es un acrónimo que significa, es Another Tool for Language Recognition.
Okay. Está muy padre porque haces tú, no sé, se acordarán tal vez en la universidad que te hablaban de los BNFs, ¿no? La Backus Naur Form, que es la manera en que defines un lenguaje, así desde los tokens más básicos, las palabras reservadas, y luego cómo vas construyendo, a partir de esas cosas muy simples vas definiendo cosas más elaboradas. Las reglas gramaticales del lenguaje, la sintaxis y todo eso. Esa, pues tú defines una bola de BNFs y se las das a AntLR y te lo convierte en un parser, o sea, te genera el parser a partir de la gramática que definiste. Órale. Y con el parser te da incluso, o sea, todo hecho en Java, te da al final el árbol de sintaxis. Entonces, tú le pasas ya código en el lenguaje que hayas definido y te lo parsea y te da un árbol de sintaxis abstracto donde ya tú puedes trabajarlo y navegarlo para que pues, hagas las transformaciones que quieras, ¿no? Ok. Entonces, con eso, pues era el frontend del compilador. O sea, te daba... Te ahorraste como la primer caseta, ¿no? Exacto. Las primeras dos, o sea, Lexer, Tokenizer, Parser, todo ese rollo ya lo tiene AntLR. Y te daba ya el AST de Ceylon, tal cual, ¿no? Que otra vez el AST es el Abstract Syntax Tree, que es básicamente, para la banda que nos escucha y no sabe, es la representación abstracta de cómo... Cero. Es cómo se ve el lenguaje, digamos, como procesado ya para que el compilador lo entienda, ¿no? O sea, en cuanto a las reglas, ya después de que le aplicas las reglas gramaticales y demás. Exacto. Y de ahí ya es donde tienes que tú pues, hacer algo con ese árbol, o sea, generar, pues, o sea, como en la historia, haciéndolo, la historia corta, pues generar bytecode o algo ejecutable a partir de ahí. Ok. Ese AST es también donde se quedan muchas, de ahí puedes hacer muchas cosas, o sea, por ejemplo, los IDEs Claro. usan eso para, el AST, pues es una manera muy fácil de colorear sintaxis, de hacer que cuando estás usando una función o algo y le picas para irte a la declaración de eso, pues encontrar dónde está ese tipo de cosas, es lo que usan, ¿no? Y eso es lo que le das de comer a un compilador para que te escupa ya ejecutables. A mí me gusta mucho esta parte de hablar de compiladores porque tiene un poder bien interesante cuando estás trabajando a nivel de lenguaje de programación, no tanto como con software, sino que te estás enfocando en el lenguaje de programación. Porque en el momento en que tú digieres ese AST, se desbloquean como un montón de posibilidades así enormes de hacer herramientas, de hacer análisis de código, de hacer optimizaciones, un montón de cosas. Por ejemplo, Swift tiene ahorita bueno, haz de cuenta que la arquitectura de Swift, no sé si ya empezamos con las delfines de Apple. Swift, la arquitectura en cómo está organizada el compilador, está padre, en cierto modo a mí me gusta mucho porque está separada la parte como del frontend del compilador en un servicio que se llama SourceKit. Entonces SourceKit es el que implementa todo el parseo de AST básicamente, ¿no? Ahí tienen unos tecnicismos, asterisco, pero es cómo funciona. Entonces tienes un programa en tu computadora que se llama SourceKit, que es el que se encarga de analizar el código de Swift y después le pasa eso al compilador de Swift. Y Recientemente Swift acaban de implementar el LSP, que es el Language Server Protocol. Y ahora ya tenemos un proyecto de SourceKit LSP que básicamente es como desbloquear toda esta capacidad para que cualquier editor de texto y cualquier persona pueda desarrollar implementaciones para analizar sintaxis de Swift. Y esto obviamente funciona para editores, para editores de documentación, para búsqueda, para análisis estático. Entonces, toda esta parte como del AST está bien interesante en ese sentido. Y también otra cosa de la que hablábamos con Cero, hace no me acuerdo cuántos episodios era de Elixir, porque Elixir Elixir está escrito en Elixir, todos son macros, y cuando tú analizas código, entre comillas, compilado de Elixir, en realidad lo que estás viendo es un AST. Claro. Es que, mira, ahorita que dijiste macros, cuando llegas a poder hacer un compilador que procese macros, ya, ahí es donde puedes hacer realmente lo que se te antoje, ¿no? Era algo que teníamos en el roadmap de Ceylon para muy adelante, a poder hacer macros.
pero pues ya no llegamos a esa parte. Pero sí es no muy sé si nos interesante puedas, cuando puedes hacer eso. no sé si nos puedas compartir cuál es el detalle técnico. Te digo, la gente aquí que escucha esto es bien nerda. ¿Cuál es el detalle técnico de implementar macros? ¿Por qué es tan difícil implementar macros a nivel de compilador? Pues la cosa es que una macro no son como macros de Excel, no tiene nada que ver con eso. Es un concepto que viene hasta donde yo sé, o sea, donde lo escuché por primera vez es de Lisp. Donde yo lo escuché por primera vez fue de mi amigo Norberto, que él me ¿El platicó de de los Elixir? macros de Lisp. Él ahora que anda tan metido en Elixir y Erlang y todo, ¿no? Ujú. Organiza las conferencias de Erlang Factory, ¿cómo se llama esta otra de Elixir? ElixirConf. Elixir Conf, que le digo que es Voy a el dejar, voy a dejar un Northwest. enlace acá. Voy a dejar los enlaces a la Elrond Factory y a la conferencia de Elixir aquí en los show notes. Si no me equivoco, el siguiente Elixir Conf va a ser en donde trabajo yo. Ah, mira, interesante. Es un meetup, ¿no? Vi que Iván Sí. publicó. Sí, hacen su meetup, pero también, pues como está a nivel internacional la conferencia grande, de Elixir Conf, él la ha traído acá, o sea, la ha organizado para que ocurra acá en la ciudad de México. Ok. Pero bueno, los macros, la cosa es poder definir como un programita, pero ese programita se ejecuta cuando compilas el código. Entonces tú estás compilando un programa y lo que le dices al compilador, le das otro pedacito de código por otro lado y para que cuando esté compilando el programa y llegue a un lugar dentro de tu código, puede ejecutar ese otro programa que le das, ese otro código, pero lo ejecuta adentro del compilador. Entonces le estás dando al compilador código que no compila, sino que ejecuta mientras está compilando otro programa. Es un concepto Ok. muy, muy loco. Es así como que ahorita estás así como me está doliendo la cabeza porque a mí sí al principio me estaba así como se me hacía un ojo, me dio un tic, pero sí es muy loco que estás compilando código y el compilador de repente tú mismo le dices, espérate güey, aquí quédate en este pedazo del árbol de sintaxis que estás procesando y corre este código. Y ese código generalmente lo que va a hacer, pues no es que presentes ventanas ni líneas de la red ni nada, sino ese código lo que va a hacer es transformar el árbol en otra cosa, hacer como puede ser preprocesamiento o postprocesamiento del AST. O sea, podrías modificarlo en ese momento, ¿no? Ujú. Y entonces el ejecutable que te va a salir, pues ya es distinto en cierta forma con lo que de lo que habías escrito. Entonces es como, no sé, la verdad es la manera en que lo explico, está muy pobre, es como si le metieras realidad No, aumentada no, al compilador, para que al final la transformación que sale, el código viene como aumentado con ciertas cosas que no traía el fuente, el código entonces fuente. hace como un unfolding, así lo veo yo, ¿no? O sea, cuando tú le pones una macro, cuando escribes una macro en el lenguaje, básicamente lo que le está diciendo al compilador es, este pedacito de aquí, tú sabes qué significa esta otra cosa, haz el unfolding de eso para no tenerlo que escribir yo, ¿no? Eso lo uso mucho yo, por ejemplo, bueno, cuando hago yo un SPA, aquí viene el frontend, cuando hago un SPA, utilizo, por ejemplo, en mi framework de preferencia es Vue. Sin embargo, todo el HTML no lo hago con Vue, lo hago con Pug. Y luego Pug tiene sus capacidades que puedo hacer mixins, puedo importar partes de otras páginas hacia otras páginas para no tener que reescribirlas. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Tráete este cacho de este otro lado, escúpelo aquí, pero con esas variables, o simplemente nada más escúpelo sin ninguna variable. Pero todo eso funciona durante el tiempo en que yo estoy haciendo el building de la aplicación antes de siquiera llegar al runtime. Entonces son como que diferentes tiempos, es como también como yo lo puedo ver. Igual lo mismo hace Elixir. Por ejemplo, en Elixir tú tienes, más bien, no tienes force, porque no hay variables, Ajá. eh, pero sí tienes, sí puedes hacer recorrer una regla, una lista haciendo recursividad, pero pues qué pinche hueva hacer eso, ¿no? Entonces puedes hacer un for, pero en realidad no es un for, en realidad es un macro que internamente va y hace una recursividad, pero bueno, no lo hiciste tú. Exacto. Sí, pues la manera cuando se lo explico a gente que
si nada más manejan, por ejemplo, Java o es lo principal, o no se han metido este rollo de la programación funcional, hay una biblioteca de software muy padre en Java que se llama Lombok. En Java estrictamente pues no hay macros en el compilador, ¿no? Pero metieron algo así que es como la versión pobre de los macros, que son los procesadores de anotaciones. Y los procesadores de anotaciones en Java lo que hacen es un programa que puedes hacer tú, no un programa, pero haces cierto código en Java y lo compilas y todo. Y igual, cuando estás compilando código Java y te encuentras con una anotación, el compilador se lo pasa a los procesadores de anotaciones. Los procesadores de anotaciones se registran con el compilador para decirle, yo entiendo tal y tal y tal anotación, ¿no? Entonces, pues el compilador les avisa, oye, me acabo de encontrar con esta anotación en esta ¿Te lo clase. sabes? Ajá, ¿qué quieres hacer con esto, no? Y ahí, pues el procesador puede hacer mil cosas, o sea, generar metadatos y pegárselos ahí, pero es básicamente puedes un poco modificar el AST. Y Lombok precisamente es lo que hace. Entonces, esta biblioteca está bien padre porque tú puedes anotar en una clase, por ejemplo, lo que siempre nos da flojera en Java es hacer getters y setters, ¿no? Te los puede generar el IDE. El factory de 300 líneas. Ajá, pero entonces, tú haces una clase con 10 variables, que tiene 10 campos y pues te va a generar 20 métodos a partir de ahí, más el constructor, más no sé qué. Y es código que finalmente dices, ay, pues no lo tuve que escribir. No, pero lo tienes que mantener. Exactamente. O sea, si borras el campo o le cambias el tipo, ahora vete y el generador ya no te va a ayudar con eso. Tal vez sí, pero o sea, igual tienes que mantener el código. Y si hay code reviews, alguien lo tiene que ver porque pues a lo mejor lo escribiste a mano, yo no sé, yo estoy viéndolo en GitHub y te tengo que revisar todo el código. Entonces ya me pusiste a leer lo que generó el IDE. Ya. Interesante cómo lo maneja. Entonces Lombok lo que hace es que le pones unas anotaciones. Declaras un campo, ¿no? De string nombre y tú le pones @getter, @setter y se generan los campos, pero no en el código fuente, sino cuando se compila esa clase, el Lombok está como procesador de anotaciones y cuando se las encuentra, agrega un getter y un setter para ese campo. Y entonces tu bytecode resultante ya los trae. Y incluso tú en el IDE ya puedes ponerle cuando creas objetos de esa clase, le puedes poner ya .setNombre y te lo entiende porque en el IDE se está yendo sobre el bytecode ya compilado y ve que sí está, ¿no? Tiene el setNombre y tiene el getNombre, entonces no pasa nada, o sea, sí puedes llamar esos métodos y todo, pero todo está en el bytecode, entonces no se generó código fuente. Y como eso tienen un montón de cosas, o sea, tienen muchas facilidades, tienen un @toString para que te genere un método toString sin que lo tengas que escribir tú. Huevo. Tienen en la clase le puedes poner @data y lo que hace, eso es como si le hubieras puesto @getter y @setter a todos los campos de la clase. Tienen muchas cosas así, entonces te ahorra mucho boilerplate y eso es lo más parecido que tenemos a macros en Java. Es la manera en que los podrías hacer, pero Lombok, por ejemplo, ellos tienen sus anotaciones y adentro, pues la parte interesante de Lombok es cómo las procesan y cómo generan ese getter y setter, ¿no? Porque a veces tú dices, ay, se me acaba de ocurrir que podríamos hacer tal anotación. Ojalá el Lombok me diera la manera en que, colgándome del Lombok, ya pudiera yo hacer esto, ¿no? Pero no es extensible, ¿no? Nada más pues las anotaciones que ellos traen. Justo porque es complicadísimo en Java, lo que están haciendo ellos es cosas muy de bajo nivel de meterse el bytecode, ¿no? Claro. Oye, y ahora entonces... también, ahora también estos frameworks que están saliendo ahora de Micronaut y Quarkus, son cosas nuevas en Java, hacen algo parecido. O sea, también con procesamiento de anotaciones se están metiendo en el compilador a generar cosas que no están ahí generar código que no está ahí en tu fuente, que pues es lo más parecido a macros. O sea, y es chistoso que llegue tan tarde en Java, pero como que pues es una herramienta muy poderosa. También se puede obviamente abusar de ella, pero es algo muy interesante, ¿no?
Sí, está padre las implicaciones en ese sentido. Te quería preguntar, ya nos platicaste de Ceylon, llegamos hasta la parte ¿qué será? ¿Compilador o transpilador? Porque también tuvimos una discusión bien interesante de eso. O sea, todo transpilador es un compilador. La verdad es que compilador, o sea, transpilador es un término ahí que sacó alguien que no sé si se dedica a hacer compiladores o nunca ha hecho uno, pero le dio envidia que haya estos güeyes que puedan hacerlos. ¿O qué? Ok. Pero es simplemente... Gracias. Es un término un poquito... La verdad es que, o sea, yo sí lo siento que es como un poquito como despectivo. Ok. Porque dicen, es que es transpilador porque nada más estás compilando de un lenguaje a otro. O sea, leíste un código, un lenguaje de alto nivel y estás generando otro, ¿no? Ajá. Estás generando código fuente en otro lenguaje de alto nivel en lugar de generar bytecode. Pero Máquina. pues dices, nadie genera el lenguaje máquina. O Claro. sea, muy poca gente en el mundo, pues, porque los compiladores, por la arquitectura que tienen ahora, ya se dividen en frontend y backend, ¿no? Sí. Regresando a lo que decíamos del de Ceylon, el frontend del de Ceylon, pues lo hicieron con AntLR y ya no tenían que trabajar con nada de eso. Y la parte del backend, por ejemplo, para el de Java, lo que hicieron es que el AST, el trabajo del compilador de Ceylon para bytecode era convertir el AST de Ceylon en una AST para el backend de Java. O sea, el compilador de Java también está partido en dos, en frontend y backend. El backend es el que tiene una AST de Java y te genera, a partir de eso ya genera el bytecode, ¿no? Esa parte es bien complicada y entonces dijeron, ¿por qué no nos lo saltamos? No vamos a generar código fuente en Java porque entonces es muy ineficiente, porque si generas código fuente en Java, ahora hay que pasarlo y se va a tener que parsear y generar otro ST. Claro. Pero dices, si nada más agarro el backend del compilador de Java, el trabajo es convertir el AST de Ceylon en un AST de Java, para Java, para el compilador, y ya ahí se genera el bytecode. Y en el caso de JavaScript, pues sí, tenía el AST de Ceylon y pues cuando empezó no teníamos nada más que JavaScript, era el ECMAScript 4 o 5. Ok. Pues genera código JavaScript. Pero Ya. pues tienes que ser muy cuidadoso en cómo lo generas, porque no es no es ponerte a escribir, o sea, no lo escribes tú el código, tienes que hacer un generador de código y ese código generado tiene que funcionar en todos los casos, ¿no? Y si algo tiene si algo tiene JavaScript, son corner cases. Claro. Y ese es donde medí de topes, no sabes. Tuve que escribir mucho código a mano también, como para ayudar a tener cosas en runtime. Ok. Que tienes en Java, pero en la JVM y todo, y que no tenías en JavaScript. Entonces tuve que hacer mucho código de infraestructura, y ese sí lo tuve que hacer a mano, para ayudar a que funcionaran las cosas compiladas o sea, el código compilado de Ceylon. Ya. No, suena bastante interesante. Sí, fue un proyecto muy, muy, muy interesante, la verdad. Qué chido. Aprendí mucho JavaScript, aprendí mucho de las cosas internas de JavaScript. Ay, qué feo. Sí, está feo, la verdad, sí está feo. A mí me gustaría preguntarte o continuar la discusión. No sé cómo andemos de tiempo. Si quieres, podemos terminar la discusión relativamente pronto. Pero sí me gustaría que nos platicaras acerca de por qué un nuevo lenguaje. O sea, ahorita vemos que todas las compañías están saliendo como con sus propios lenguajes. Salió Apple con Swift, sale Google con Go, salen un montón de cosas. Ya cada quien está haciendo su propia implementación, el Elixir y demás. ¿Por qué apostarle o cuál es la filosofía detrás de esto que dices, vamos a hacer otro lenguaje para la JVM? Sí. Déjame, voy por un vaso de agua porque se me está secando mucho la boca y regreso a contestarte eso. Va. Fíjate que ahorita que regresa, me recuerda mucho ahorita lo que está diciendo de los compiladores y o transpiladores, respectivamente. Mucho de lo que está explicando se utiliza hoy en día en Babel, por ejemplo. En Babel tú puedes trabajar con ES10, que es el actual hasta el momento, si no me equivoco, y le puedes poner allí los cons, los let, los async, await, los import, export,
y te lo convierte todo a ES5, que es lo que manejan todos los navegadores actualmente soportado al 100%. Manejan algunos cohetes de ES6, pero no de ES5. Perdón, pero no todas. Entonces, pasas todo tu código a través del compilador, transpilador, como le quieres llamar, de Babel, y te convierte en otro código JavaScript, pero más, podríamos decirlo, bajo nivel, o por ejemplo, o por lo menos más antiguo, y ya corre en todos lados. Bueno, entre mil comillas, ¿no? Obviamente Internet Explorer. Um, y también tenemos, o se tienen en frontend, se tienen polymorphs, que son cosas que aún no están en el lenguaje, tal vez nunca estén, o tal vez sea una prueba de concepto, pero si tú lo quieres usar, simplemente metes el polymorph dentro de la herramienta de Babel y tú ya puedes utilizar un método nuevo que no existe, que tal vez tú hayas creado, y te lo puede convertir ya todo a un JavaScript S5 donde funciona tranquilamente en todos lados. Es básicamente como lo que estaba explicando Chochos hace rato que se tienen en Java, que son, olvidé el nombre, que dicen, sabes que este cachito del código funciona así. No es precisamente un macro, pero pues es algo como que parecido, tengo que hacerlo. Y bueno, se me hizo interesante En decir Java son los procesadores de anotaciones. justamente esos, ajá, y en JavaScript podemos llamar a que son los polymorphs porque realmente no es parte del código, tal vez nunca va a ser parte del código, pero en mi código sí va a funcionar. Y es así que tenemos hoy en día, por ejemplo, algo que me encantaba en CoffeeScript, que eran los condicionadores anidados. Tú le ponías variable, punto, interrogación, y luego una cosa dentro de la variable, punto, interrogación, luego y te ibas hacia adentro del objeto. Y si uno de ellos no existía, pues ahí hacía un falsi y pues ya estuvo, no tronaba. Hoy en día en JavaScript, si tú haces eso, pues tronó olímpicamente, porque dices, no existe la definición tal, porque el anterior es un define. Pues sí, porque quiero saber que existe el anterior, ¿no? Entonces, a alguien se le ocurrió hacer un polymorph de eso, estuvo un rato en el Wild Web, y parece que ya entró en Stage 3 de la nueva versión de JavaScript. Entonces ya vamos a poder tener eso en tu futuro. Pero hasta antes de ese momento era un polymorph. Y tal vez en la siguiente versión de JavaScript salga como parte del core, pero no va a funcionar ni en Chrome, ni en Internet Explorer, ni aquí ni allá. Simplemente vas a tener que pasarlo a través de Babel hasta que sea soportado. Se fue. Hola. Chin, otra vez, no puede ser. No, pero ¿Sí regresaste, Cero? Sí, aquí estoy. Ahí está ya. Ok. A mí se me hace bien interesante porque parte de la chamba de los polymorphs, o por ejemplo, no lo veo tanto así como con el Project Lombok, porque a final de cuentas, o con lo que estaba comentando Chochos ahorita de los procesadores de anotaciones, porque todo eso se convierte a bytecode a final de cuentas, ¿no? Y bytecode pues es como la plataforma universal. Mientras sea bytecode válido, va a correr, no hay problema. En cambio, por ejemplo, bueno, por lo menos ese es mi entendimiento, y ahorita Chocho me corrige si estoy mal, pero por lo menos en JavaScript, por lo que estás diciendo tú, Cero, nada más de pensar en la complejidad que es hacer funcionar algo nuevo y tenerlo que bajar a un mínimo común denominador. Uh-huh. O sea, y tener que, ¿cómo se dice? Masajear ese código, transformar ese código para que funcione un feature nuevo que no está implementado en una versión de JavaScript, digamos, anterior que está soportada en todos lados. Nada más en pensar eso, de cómo se tiene que hacer eso, me da dolor de cabeza, pero siento que es uno de los problemas, uno de los retos técnicos más importantes, más interesantes que uno puede tener, ¿no? Pues sí. Cualquier cosa que tenga que ser así, crear una línea de código JavaScript es como hasta peligroso ya. A ver, entonces estábamos en que ¿por qué JVM? ¿Por qué Ceylon? ¿Por qué otro lenguaje? ¿Por qué otro lenguaje en la JVM? Mira, lo que he visto de los lenguajes en la JVM, ahorita te cuento el caso específico de Ceylon, pero lo que he visto pues es que eh, hay gente que lo ve y dice, oye, la JVM tiene muchas ventajas, ¿por qué no nos colgamos de aquí para eh, ya sea portar lenguajes existentes a que corran en la JVM, como es el caso de JRuby, de Jython, que es el Python para la JVM, cosas así. Incluso Groovy, que empezó siendo como muy inspirado en Ruby, pero era su propio lenguaje aparte. La diferencia importante con JRuby es que JRuby sí sigue como toda la especificación. Tiene que ofrecerte comportamiento exactamente igual a Ruby, pero sobre la JVM. ¿Y por qué alguien querría eso? En el caso muy específico, por ejemplo, de JRuby, la máquina virtual de Ruby es muy mala para la concurrencia.
Espérame. Hace poquito di una charla sobre eso y estaba investigando y me di cuenta de que en Ruby, en la máquina virtual de Ruby, bueno, sí, pues es una máquina virtual. Sí. Sí, ¿no? La máquina virtual de MRI se Ruby. llama. Exactamente. MRI tiene me imagino que es como un singleton, pero básicamente tú tienes una clase en Ruby que se llama thread, pero hay un lock interno en la máquina virtual de Ruby que se asegura que aunque tengas tú dos objetos thread, ninguno pueda correr, o sea, no puede haber concurrencia. Así es. Y Me recuerda a otra que salió después y que no sé por qué volvieron a hacer ahí con cero concurrencia. Node. Y el mismo código lo compilas en Ruby y te da siempre un valor constante, o sea, siempre te da el mismo resultado y el mismo código lo corres en la JVM y te da valores aleatorios, ¿no? Sí. Porque obviamente sí tiene propiedades de concurrencia nativas, pues. Pues esa es la cosa que por ejemplo, tú puedes tener una aplicación, o sea, hay algo, ese es un tip ahí para cuando haya gente atoradísima con cosas de Rails, por ejemplo. Tienes una aplicación de Ruby corriendo y que se está atorando, está teniendo, digamos, no fallas, pero solamente que ya el performance ya no da para más. Esa solución que hacen de, pues, echa más instancias de más servers, más web servers para que atiendas más peticiones. Un paso antes de eso, puedes agarrar tu aplicación tal cual está, compilarla con JRuby, echarla a andar en una máquina virtual de Java y el performance se va se dispara muchísimo. Porque el intérprete además o sea, la MRI tampoco es así el mejor. Ya que tengas ese código Ruby compilado a JVM, a bytecode, va a correr mucho mejor y además tienes la cosa de la concurrencia. En la JVM sí va a correr con hilos de verdad y todo y vas a tener mucho mejor performance para cosas paralelas y concurrentes, donde puedes tener ahora sí 50 procesos, o sea, 50 peticiones se pueden atender al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Y cosa que en la MRI no te va a pasar. Sí, se llama Global Interpreter Lock, lo que tiene la MRI. Sí, pues o sea, imagínate, o sea, estás simplemente negando la concurrencia, es como ponerle un cadenero ahí, nada más va a entrar uno a la vez y ya. Entonces, pues está cañón eso. Entonces, pues una razón es eso, o sea, muchos lenguajes se los llevan a la JVM por la cosa de que puedes decir lo que quieras de Java, el lenguaje, pero la JVM es una cosa de ingeniería que es así hermosa, o sea, tiene muy buen performance, está muy bien hecha, es muy estable, es una plataforma padrísima para correr ahí lo que quieras. Entonces, por eso es que se llevan otros lenguajes. Y aunque Java, ahorita ya va medio apretando el paso otra vez, hubo unos años en que empezó a quedar muy atrás, ¿no? Entonces la gente quería más, pues algunos features que ya se estaban volviendo muy necesarios por la cosa de tener sistemas que aguantaran más carga concurrente y todo. Y las construcciones que había en el lenguaje Java para poder atender eso, los modelos de concurrencia y todo se estaban quedando ya muy atrás. Entonces empezaron a salir lenguajes donde tenías funciones de orden superior, ¿no? O sea, que puedas tener una función que se la pases como argumento a otra función o una función que te devuelve funciones, cosas así que Java no había. Ahorita ya tenemos a partir de Java 8 salieron las lambdas y la cosa de los streams y todo esto, pero pues mientras en el camino, por eso es que salieron cosas como Scala, con un sistema de tipos más complicado y con un modelo híbrido de programación entre funcional y orientado a objetos, ¿no? O Groovy, que decían, bueno, que pues queremos un lenguaje con tipado dinámico en la JVM, ¿por qué no? Tanto fue el auge de eso que pues, hasta cuando salió Java 7 metieron una nueva instrucción de bytecode en la JVM que es el invoke dynamic para poder soportar lenguajes dinámicos y de eso le benefició mucho a Groovy, a JRuby y otros lenguajes que son dinámicos a Lisp, son dinámicos sobre la JVM, ¿no? Tienes, por ejemplo, Clojure, que es Lisp para la JVM, Uh-huh. y tienes varios lenguajes así. Entonces, algo muy importante que tienes que considerar es los lenguajes de programación no son para la máquina.
Ok. Y eso es así que todo el mundo se queda así de, chinga, ¿cómo? El lenguaje de programación, tú no escribes código para la máquina. O sea, eso es casi incidental. O sea, si quieres que corra y todo. Pero el código es para expresar ideas y esas ideas es para que las entiendas tú mismo cuando las vuelvas a leer y tus compañeros cuando les toque revisar tu código y todo. Entonces el lenguaje de programación sí es lenguaje en el sentido que sí es un medio de comunicación entre humanos Claro. y que sirve que de paso pues está formal y todo así con ciertas estructuras y la manera en que se maneja para que lo puedas compilar y ejecutar. Pero lo principal de un lenguaje de programación es que sirva para comunicarse entre programadores. Y entonces hay ideas que luego no se pueden expresar en ciertos lenguajes o se pueden expresar de manera muy pobre. Es lo mismo que te pasa en los lenguajes naturales. O sea, en alemán hay palabras, siempre uso este ejemplo. Hay una palabra en alemán que es Schadenfreude, si es que la estoy pronunciando bien, ¿no? Ajá. Pero eso es muy chistoso. Schadenfreude es el sentimiento de satisfacción que te da cuando a alguien más le va mal o cuando le pasa algo malo. Ok. Eso, pues en español, que no hay una palabra equivalente para eso, ¿no? O sea, cuando ves que alguien sonríe porque a alguien más le fue mal, dices, ay, qué ojete, güey. Pero no hay una palabra que describe exactamente ese sentimiento, ¿no? Y no sé, a lo mejor, por ejemplo, también, ¿cómo le llamarías al sentimiento exacto? Que lo vas a reconocer cuando te lo diga. ¿Cómo lo llamas exactamente al sentimiento que tienes cuando te subes al camión y te sientas y está calientito el asiento porque alguien se acaba de parar? Esa sensación debería tener un nombre. O sea, debería un nombre para eso, pero no lo hay, ¿no? Pero es algo muy específico. Entonces, tal vez en otro idioma sí lo haya, pero en español no. Entonces, por eso los lenguajes de programación es lo mismo. A veces dices, quiero poder expresar cómo le paso un mensaje de un hilo a otro, de un proceso a otro, y paso esto y no sé qué. Quiero expresarlo en el lenguaje. Y no, pues en Java no se puede. Pues bueno, yo quiero un lenguaje donde se pueda, ¿no? En Ceylon lo que pasó, Ceylon lo hizo Gavin porque él pues se peleó con Java desde que estaba en sus primeras versiones, haciendo Hibernate, y llegó a los extremos del lenguaje, ¿no? O sea, donde tú estás haciendo así aplicaciones normalitas y todo, él llegó a donde se acababa el mapa y están los dragones, así a la frontera del lenguaje, y lo trató de llevar más allá y pues ya no se podía. Él estuvo después de eso metido en el rollo de el JCP, que es el Java Community Process, que es el ¿cómo se llama? ¿Como el comité? Es el comité que va viendo qué cosas sí se van a agregar al lenguaje y qué cosas no y todo, y tienen estas unas cosas que les llaman los JSRs, que es el Java no sé qué request, donde tú propones hacer alguna mejora o alguna adición al lenguaje, ¿no? Él estuvo metido ahí un rato porque quería meterle cosas a Java y no pudo y se frustró, y entonces Java y se la goma, voy a hacer mi propio lenguaje. Ok. Un juego de azar. Y es muy chistoso. Él es matemático. Él lo que hizo fue diseñar un sistema de tipos con lo que aprendió del de Java y con lo que vio de sistemas de tipos en otros lenguajes, en ML, en Haskell, cosas así. Definir un sistema de tipos que pudiera resolver varios problemas, entre ellos el problema de null. Y entonces, para poder usar ese sistema de tipos, pues necesitas un lenguaje. Entonces Ceylon es el lenguaje que nació alrededor de ese sistema de tipos para poder usarlo, ¿no? Pero la razón principal de ser de Ceylon era ofrecer un sistema de tipos nuevo, porque es el sistema de tipos que quería meterle a Java, pero que no se podía. Ok. Entonces, pues tiene este sistema de tipos y ahora para que lo puedas usar, pues hace Ceylon. Las características principales de este sistema de tipos está muy elegante. La verdad a mí me encanta cómo está diseñado, porque no se trata de nada más agregarle cosas, ¿no? También yo luego veo cómo van madurando lenguajes como Swift que mencionaste, y siento como que a veces no tienen bien una dirección o algo, sino como, oye, si le agregamos esto, a huevo, y se lo avientan, ¿no?
Scala también llegó Sí. un momento en que decían, oye, si le agregamos, podríamos hacer esto, tiene que hacerlo. Y le agregan y le agregan y le agregan y vuelven el lenguaje mucho más complicado. Fíjate, yo tengo una historia bien el otro día. Me pasó hace poco. Estaba revisando un PR de uno de mis coworkers y veo que pone como una anotación de Swift, ¿no? Así como tiene el Lombok, también en Swift lo tenemos, pero de forma nativa, ¿no? O sea, que puedes tú anotar funciones o anotar clases para que modifiquen cierto comportamiento. Entonces, estoy revisando el PR de este vato y usa una anotación que básicamente le dice al compilador, no te quejes si alguien llama a esta función pero no cacha el valor de regreso, ¿no? Que básicamente es así como que @discardable result. O sea, esta función sí regresa algo, pero el que lo llame lo puede descartar, no importa. Entonces, para mí ese es un antipatrón. Puede ser que sea como que muy, muy, muy personal, pero si tienes que anotar tu función para decir eso, tal vez significa que no tienes que regresar algo, ¿no? Ajá, entonces ese es mi punto. Entonces le comento eso a mi coworker, así como de, para mí esto es un antipattern, creo que no lo deberíamos de hacer así. Y Y se prende. se prende, no se prendió, pero sí me dijo así como que, no manches. Y después me entero que mi coworker fue el que propuso e implementó ese feature en Swift. Ok. Entonces estuvo interesante. Se lo tomó un como poco personal. Ajá, sí, pues así como que, pero ese es mi bebé, ¿no? Y se me hizo interesante, ¿no? Porque esto nace a partir de precisamente este community process que tú dices, ¿no? Donde la gente propone sus ideas y si hay suficientes thumbs up, se integra al lenguaje, pero digamos que es así como que tal vez no está tan padre para algunos, para otros a lo mejor sí, pero no sé, entiendo completamente lo que dices en ese sentido. Sí, aquí yo me acuerdo mucho o sea, el proceso de estar, mientras estábamos haciendo Ceylon, pues sí le metíamos de repente ideas, oye, güey, ¿por qué no hacemos esto, no? No. Oye, pero ¿por qué? No, ¿por qué no, cabrón? Así, mira. Y ya es que se ponía a explicarte por qué no. Decías, ay, güey, o sea, se ve que ya Gavin tenía una visión, pero ya muchísimo más adelante. Y nosotros de repente, pues le decíamos los del equipo, oye, pues, ¿por qué no metes esto, güey? Ya está más fácil hacerlo así. Ya no. O sea, porque más adelante venía este otro feature y entonces te van a estorbar con esto. O si lo metes así, en el futuro vas a tener broncas por esto y esto y esto y esto, pero unas ramificaciones que tú decías, órale, o sea, si ya Ni viste se te así hubieran ocurrido. 40 pasos para adelante de lo que a mí se me acabó de ocurrir. O sea, me dice, güey, yo ya lo había pensado y ya sé que no, porque va. Entonces, Sí, es cuando ya te digo, tienes una visión muy clara de lo que quieres hacer y no nomás era estarle metiendo cosas, ¿no? claro. Entonces, por ejemplo, tienes features así separados en Ceylon, ¿no? Te lo explico así más o menos rápido. Tienes una cosa que se llaman tipos unión. Pues un tipo unión es cuando tú puedes definir una variable, digamos, o el tipo de retorno de una función, o un parámetro, o donde sea que vas a declarar un tipo, vas a hacer una declaración que necesita un tipo, puedes definirlo, en lugar de que sea un solo tipo, la unión de varios. Entonces, por ejemplo, eso significa que podrías declarar que tienes una variable que es string o integer. Ok. O una función que te devuelve string o error. Ajá. Y entonces, nada más con eso le puedes dar la vuelta a muchísimas limitaciones que tienes luego en otros lenguajes. O por ejemplo en Java, que el típico ejemplo que yo usaba era un método de login. Tienes un método de login que le pasas usuario y password y te devuelve un usuario, ¿no? Entonces, pues, si el login está bien, pues te devuelve el usuario. Y si el login está mal, pues no te devuelve el usuario. Pero eso no me da suficiente información. O sea, que el método me devuelva null. Pero ¿y el error? Pues, ajá, ¿y por qué chingados no me lo diste? O sea, está mal el usuario. O sea, el usuario no existe, o sí existe, pero el password está mal, o el usuario está bloqueado, o qué onda. O no sé, la base de datos, pero no, qué onda, ¿no? Entonces, pues hay gente que yo les pongo ese problema y le digo, a ver, ¿tú cómo lo resuelves? Entonces hay gente que me dice, no, pues con excepciones, ¿no? Te creo un user not found exception y un invalid password exception y no sé qué. Le digo, pues eso está mal. O sea, las excepciones, tú deberías crear excepciones en código que es de librerías, bibliotecas y frameworks y cosas así. Creas tus propias excepciones
porque sabes que hay casos donde quieres indicar que algo salió mal. Pero a nivel aplicativo, o sea, user not found exception, eso, o sea, o invalid password exception, eso no es una excepción, eso es la regla. O sea, es común que un usuario ponga mal su password. Claro. Excepción, No por eso debe tronar. como su nombre lo dice, una excepción es algo excepcional, algo que no debería pasar. Se desconectó la base de datos, eso sí es una excepción, ¿no? Pero pusieron mal su password, eso es un caso contemplado. O sea, si en tu código aplicativo tienes un if donde vas a aventar una excepción, eso está mal. O sea, es porque ya llegaste a los límites del lenguaje y dices, no, es que no tengo de otra, güey. Ya. O otra opción, pues tengo que crear un usuario, una clase que se llama login result y trae adentro el usuario y trae un código de error. Pero ya estás haciendo otra clase, o sea, es así como que no. Ya la tuviste que envolver y la otra es, bueno, y oye, ¿y qué hago si me devuelves un usuario y un código de error? ¿Pelo el usuario? O sea, si lo uso o no lo uso. Ya está confuso, ¿no? Entonces, pues Sí, déjalo claro. documento bien. Pero luego le mueven y ya no está reflejando la realidad y todo. Total que en un sistema tipos en el de Java no puedes codificar eso. Está limitado. Ya. En Ceylon simplemente tendrías un método que se llama login y te devuelve user o error. Entonces tú cachas el resultado de eso y tienes que revisar. Si el resultado que me devuelve la función es un usuario, bueno, es que sí salió todo bien. Pero si fue un error, pues es que algo pasó. El famosísimo result type, ¿no? Ajá, entonces ya revisas el error, pero sí te pudo haber devuelto una de las dos cosas, ¿no? Esto, Ya. pues, no sé, los de Go te dicen, no, pues por eso nosotros siempre devolvemos dos cosas, ¿no? El código de error y el resultado de la función. Pero se ve bien feo el código. Es el código, exacto. Se ve bien feo porque en todos lados tienes que a huevo siempre estar diciendo que el error es nil. Y para mí, el hecho de que algo te regrese un error o el hecho de que algo pueda que te regrese un error es como que más ruido en mi cabeza, ¿no? Significa que si me regresa un error, aquí tiene que haber otro hilo de ejecución, aquí tiene que haber otro branch en mi código. Ajá. Entonces, mientras más conciso pueda ser el tipo de retorno y mientras más conciso, mientras más encapsulado o abstraído pueda tener eso, mucho mejor, porque me va a ser a mí mucho más fácil resonar ese código después. Uh-huh. Pero por otro lado, o sea, si te estoy diciendo que mi método podría darte un error, pues quiero que lo contemples y lo manejes. Claro. O sea, te tiene que obligar a eso, ¿no? Claro. Entonces, esos son los tipos unión. Ahora, si ves, te voy a contar de otro feature que tiene el lenguaje. Puedes hacer jerarquías cerradas de clases con una cosa que se llaman tipos algebraicos, donde tú puedes decir, tengo mi clase baraja y tiene 4 subclases que son corazones, diamantes, no sé qué. Entonces, pero nada más quiero que sean esas 4 y quiero que además nadie pueda subclasear los corazones. Ajá. Eso no se puede en Java. O sea, tú cuando haces una clase, pues no puedes decir, nada más quiero que esta clase, nada más quiero que la pueda extender este otro güey. Hasta aquí termina, ¿no? Ajá. Aquí termina el árbol de dependencia. Sí puedes manejar una clase final y ya que nadie la extienda, pero no puedes manejar una clase como semifinal, así decir, esta clase va a tener 2 subclases y ya. O sea, si la clase no está final, quien sea la puede extender. Ok. Y entonces con esto, sí puedes decir una clase que quieres que solamente la extiendan otras ciertas subclases, ¿no? Y otro feature del lenguaje, puedes hacer singletons. Entonces tú puedes definir objetos y ya están a nivel singleton en el lenguaje. Entonces tú, en lugar de decir class, bla, 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 dices object, fulano, y qué clase extiende o qué interfaz implementa y todo, y lo defines. Y ese objeto es un singleton en el contexto en donde lo definiste. Si está a nivel global, pues es un singleton global. Wow. Y está inicializado y nada más existe esa instancia y ya. Entonces ahora ahí te va. En Ceylon no tienes la palabra reservada null. No es una palabra reservada en Ceylon. ¿Ah? Lo que hicieron es, tienes un tipo, la clase raíz se llama anything. Y es una jerarquía cerrada donde tienes 2 subclases que se llaman object y null, con N mayúscula. Entonces, object, de ahí sale todo lo que ya conoces, ¿no? O sea, a partir de ahí sería string. Igual que Java. Ajá. Los strings, los integers, todo. Y otra cosa, de la clase null solamente sale
un objeto, un singleton que se llama null, pero null es el nombre de ese singleton, no es una palabra reservada. Ok. Entonces null es un objeto en el sistema de tipos. Y entonces cuando tú dices que tienes una variable de tipo string, pues no puede ser null, porque null es otro tipo. Uh-huh. Si quieres que la variable pueda ser un string o un null, tienes que hacer el tipo unión entre string y null. Entonces tienes que decir que tu variable puede ser string o puede ser null. Ajá. Cuando defines eso, como son dos clases dispares, el compilador te obliga a que lo trates como tal y no puedes tratar esa variable como un string porque a lo mejor es null y te obliga a que valides que de verdad es un string. O sea, no va a compilar si no tomas eso en cuenta. Exacto. Porque el sistema de tipos ya cachó que ahí podría haber un null. Claro. Entonces, estás codificando y formalizando dónde puede haber nulos tu código, pero estás usando el sistema de tipos para eso. O sea, casi en Ceylon, a diferencia de otros lenguajes que están tipificando, por ejemplo, Kotlin, que maneja lo de los nulos también, pero en Kotlin es como un compiler hack ahí que metieron, donde nada más ese es un caso especial. En Ceylon era como una consecuencia del sistema de tipos, de cómo está diseñado. O sea, dices, ya tenemos todas estas características, tenemos los singletons, los tipos algebraicos, los tipos unión. Si usamos una combinación de las tres, resuelves la bronca de null. Y es cuando se me hace un diseño elegante que dices, mira, ese es uno de los problemas que resuelve. Se puede resolver otro. O sea, resuelve otros problemas como, por ejemplo, ¿qué te diré? Que también les uso un ejemplo siempre muy, bueno, pues no común, pero entendible. Tú tienes que definir un método donde vas a recibir unos objetos que quieres que sean ejecutables, porque vas a recibir como tareas que tienes que ejecutar. Ajá. Y además quieres que sean serializables, porque quieres escribirlos a la base de datos, mandarlos por un socket o algo, ¿no? Entonces en Java, ¿cómo le haces? Pues tienes que crear una interfaz vacía para englobar runnable y serializable, ¿no? Okay. Y recibir ese tipo nuevo que lo llamas runnalizable, lo pones en tu método y dices, ya la hice. Cualquier que me quieran pasar estos objetos, pues tienen que implementar estas dos interfaces y ya. Ok. Y dices, pues sí, está muy padre, pero ¿qué pasa? Que yo ahora estoy usando una librería de terceros, estoy usando un framework que resulta que ya me devuelve objetos que son runnable y serializable. Pero no tienen tu interfaz vacía, que es nada más como un placeholder. Entonces no se los puedo pasar a tu método. Ya. Ya llegamos otra vez con una limitante del sistema de tipo. Lo Ahí que tú realmente, porque es algo que no puedes expresar en Java, pero lo que realmente querías decir, así es como el superportero de los lenguajes de programación, dices, lo que realmente querías decir tú es que tienes un método, quieres recibir una cosa que es runnable y serializable. Pero no un objeto en concreto, o sea, no un tipo en concreto. No te importa que sea, te importa que sea esas dos cosas, pero no qué cosa concreta sea, exacto. Pero en Java no lo puedes expresar, pero en Ceylon sí. Tienes una cosa que se llama tipos intersección, donde entonces tal cual pones así mi método y el parámetro es tipo runnable, ampersand, serializable. Y estás haciendo la intersección de esos dos tipos. Quieres que sea las dos cosas, no una de las dos que sería la unión, sino las dos a fuerzas. Wow. Y entonces, cuando ahora sí, o sea, para empezar ya no tienes que definir ninguna interfaz vacía ni nada. Y la otra es que cuando vengan objetos de una librería de terceros, si implementan las dos interfaces, pasan. O sea, los puedes pasar a ese método. Nice. Entonces, pues, siento como que me estás describiendo Swift. Es que ahí te va. O sea, Ceylon es un lenguaje que en sí nunca pegó. El proyecto no está oficialmente muerto, pero pues ya se dejó de desarrollar y todo. Okay. En 2017, a los que éramos contratistas, ya nos dijeron ya bye. Si quieren seguir, pero como voluntarios. Pero pues no me daba a mí para hacer Digo, como no me saqué la lotería en el Inter, pues me tuve que dedicar a trabajar y tuve que dejar el proyecto. Pero claro. Si no, la verdad que por gusto me hubiera seguido, ¿no? Pero... No, pues
tronaron eso y a la misma gente, ahora la gente que estaba haciendo Sailor, o sea, dentro de Red Hat, ahorita están haciendo Quarkus. Órale. Entonces, pues no, ya está, digamos que medio abandonado el proyecto, ¿no? No va a salir una nueva versión así pronto ni nada. El código lo donaron a la Fundación Eclipse, desde IBM. Ok. Y pues ahí está. O sea, si alguien lo quiere retomar o algo, pero pues no veo que vaya a pasar. Ahí Pero está la toda una herencia, historia. sí, ahí está todo el código y todo, ahí lo pueden ver. Pero la herencia o el legado de Ceylon son estas ideas, porque sí, yo sé que Swift estaba, o sea, como que copió el rollo de los tipos intersección y lo tomaron de acá. En TypeScript tienes también tipos unión y tipos intersección, y ellos sí abiertamente dijeron que lo tomaron de Ceylon. La idea viene de ahí. TypeScript estaba naciendo, digamos, estaba así como en sus primeras versiones junto con nosotros, y veían así como, oye, eso está padre, ¿no? Vamos a yo que tomar se me su hacía muy idea. conocido lo que decías. Sí, entonces los tipos unión de TypeScript vienen de Ceylon, o sea, de ahí tomaron la idea. Y está bien, porque dices, bueno, a lo mejor el lenguaje completo no pegó. Tenía otras cosas y todo, pero la cosa del El sistema de legado. tipos, esas ideas, si las absorben otros lenguajes y las tienen, qué bueno, ¿no? O sea, Claro, claro. digo, yo sigo esperando que Java tome esas ideas, ¿no? Pero Qué chido. Scala, Sí, Scala quieren en Scala 3, no sé si ya está a punto de salir, creo, pero supuestamente iba a traer ya tipos unión, porque sí son muy, muy, muy útiles, ¿no? La idea central de todo esto y la idea que daba Gavin, la filosofía detrás de Ceylon era darte un sistema de tipos que no te estorbe. No, un sistema de tipos tiene que estar ahí como para cuando lo necesites, pero si no, que no te esté chingando. O sea, claro, claro. no esté en tu cara todo el tiempo diciéndote que estás haciendo algo mal o pidiéndote que sea como un clip y que le pongas atención y tienes que hacer las cosas. Swift sí se siente así, por ejemplo. Y es algo que no me gusta cuando me paso de Objective-C a trabajar en Swift de repente. Siento que estoy batallando con el tipo con el type system así súper Eso es machín. algo que la gente que no le gusta Java no le gusta por eso. Porque dicen, es que ¿por qué tengo que preocuparme ahorita por el tipo de tal cosa antes de que siquiera voy a declarar una variable? Claro. Y entonces por eso metieron, por ejemplo, el var, ¿no? En Java 10. Tienes inferencia de tipos local, que es algo que habíamos metido en Ceylon. O sea, entonces ya la idea no es así súper wow, pero, o sea, Scala tiene inferencia de tipos global, te metes en muchas broncas con eso y se alenta mucho el compilador. En Ceylon le hicimos local, en Java ya la metieron la inferencia de tipos local y te facilita muchas cosas. Es como para que no esté ya tan en tu cara todo el tiempo el sistema de tipos, lo puedes como... El chiste es que si estás haciendo las cosas bien, no, nada más está viéndote hacia atrás. Cuando vas a hacer una estupidez es que salga y que no te deje hacer cosas, ¿no? Claro, claro. Otras características, o sea que por ejemplo Kotlin nos copió el rollo de... Ellos le llaman SmartCast, nosotros le llamábamos simplemente type narrow, ¿no? Acotar un tipo. Que era, si preguntas, haz de cuenta, tienes un if y justo lo tenías que usar mucho por el rollo de los tipos de unión. Oye, pues, si esta variable que puede ser string o integer, si esta variable es string, entonces ya dentro de tu código, tu bloque de código dentro del if, pues dices, a ver, el compilador, ya estoy preguntando si esto es un string, pues ya sabemos que es un string, ¿no? Entonces ya trátalo como un string y yo sé que es un string y el compilador y todos sabemos que es un string. Ya, nomás ponle punto to uppercase y cosas así. Ya. En Java no pasa eso, o sea, en Java haces un if x instance of string y adentro tienes que castearlo. Tienes que estar haciendo casting. Claro. En Kotlin le llaman smart cast porque es justo, no tienes que hacer el cast. Adentro del bloque de código ya sabes que x ya es un string. Ya. ¿Por qué hacen esto? No nomás es por la comodidad de no teclear. Entonces, si no quieres teclear, neta, pues dedícate a otra cosa. O sea, por el lenguaje que usas, así uses Perl, el lenguaje no es para que sea breve, para que escribas poco. O sea, el chiste es que el código sea legible, porque vas a leer mucho más de lo que vas a escribir. Claro. Pasamos más tiempo leyendo código que escribiéndolo. Pero ¿por qué no te dejan hacer casts? O sea, bueno, y en Kotlin sí puedes. En Ceylon era imposible hacer un cast.
no estaba en la sintaxis del lenguaje. ¿Por qué? Porque un cast es cuando tú le dices al compilador, quítate, yo sé lo que estoy haciendo, y la mitad del tiempo eso no es cierto. Entonces el compilador se va a quitar y te va a decir, cámara, güey, vas, escribe una estupidez, vas a escribir una estupidez, el compilador la deja pasar y truena en tiempo de ejecución. Claro. Todos los errores que puedas cachar en tiempo de compilación, entre más caches, mejor. Pero para eso necesitas un compilador más estricto. Y es cuando la gente dice, es que este es demasiado estricto y no me deja. Sí, entonces también sientes decir, que te has maniatado. Te voy a quitar también las cosas con las que tú solito te puedes dar en la madre para que ya no lo hagas. Y el chiste es que el compilador te ayude y el sistema de tipos te ayude y esté ahí para cuando lo necesites, pero cuando no, que no te estorben. Esa es como la finalidad de un buen compilador y de un buen sistema de tipos, ¿no? Lenguajes de tipado estático. Tú ves, por ejemplo, Haskell, ves código en Haskell y dices, esta madre me dijeron que era así súper tipado estático, súper estricto, pero yo ni tipos veo en este código. Uh-huh. Y es porque el compilador tiene una inferencia de tipos tan buena que casi no tienes que definir los tipos. No salen, no están, están ahí atrás del escenario, ¿no? Pero no te tienes que preocupar por ellos. No los tienes que estar identificando y ponerles nombres todo el tiempo ni nada. Y sin embargo, sí estás cuidándote, o sea, el type system sí te está cuidando, pues aunque no te des cuenta. Pero también es otra cosa. El sistema de tipos tiene que ser lo suficientemente, y todo el lenguaje tiene que ser lo suficientemente poderoso para que hagas todo eso, pero tiene que ser lo suficientemente sencillo para que puedas entenderlo todo o la mayoría de sus reglas y las puedes tener en la mente cuando estás programando. Y entonces es cuando no te estorba. Ya. ¿No? Pero para lograr eso, diseñar un lenguaje así pues está complicadísimo. Pues sí. Quieres el equilibrio entre poder y simplicidad, ¿no? Entonces, ahí te agarras. siempre es lo que estás buscando. Y en esa búsqueda es que, pues por eso salen lenguajes nuevos. O sea, alguien dice, me encanta la idea del híbrido de programación funcional y objetos de escala, pero escala está muy complicado. Ya. Pues no me gusta, entonces quiero mejor hacer tal cosa. Y haces tu propio lenguaje, chingue su madre. Salen otros lenguajes, ¿no? Otro framework de JavaScript. Pues mira, hay quien tiene razones más allá que de lo técnico. O sea, también hay razones comerciales. Claro. Tienes un lenguaje open source y todo. Muchos es control. O sea, ¿por qué Apple cambió a Swift si tenían Objective-C? Eso de que porque los programadores no les gusta, dices, oye, güey, yo usaba Objective-C en los 90s. Había yo creo que 10 personas en México que usábamos Objective-C. Uh-huh. Y de repente en 2000 y tantos dices, ahora hay miles, cabrón. O sea, miles, sí. Así, literal hay miles. Y en el mundo hay millones ya de personas programando en Objective-C. Y ya que llegas a ese punto me sales con que no mucha gente quiere usar Objective-C, no me jodas. O sea, esa no es la razón, ya dime la verdad. Claro. Y la verdad es control. O sea, aunque eran los únicos en el mundo que están usando Objective-C, pues a lo mejor sí, o le quisieron empezar a extender, ¿no? Porque vi que le metieron ya las referencias a métodos con el gorrito y cosas así raras. Y se empezó a ver raro el lenguaje y como que yo creo que dijeron, es que ya se está quedando corto. Pero entonces di eso, o sea, es que queremos llevarlo en otras direcciones donde ya Objective-C ya no da para más y tenemos que hacer otro lenguaje. Claro. Pero no digas que es porque los programadores le queremos dar gusto a los programadores. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Nah. Oye, chochos, está bien interesante. Nos estamos extendiendo ya, que llevamos 1 hora y media acá. Sí. Está cabrón. No, muchísimas gracias. Yo me podría quedar hablando otras 2-3 horas, pero tampoco queremos ser irrespetuosos con tu tiempo. Sé que andas bien ocupado. Entonces, vamos a dejarla acá, pero queda la invitación para cuando quieras volver al podcast. Por favor, nomás escríbenos y podemos seguir hablando de todo esto que se puso bien interesante y bien densa la plática. Claro, pues tú dijiste al principio así que se podía nerdear, pues va. Ah, no, pues yo encantado, o sea, yo encantado. Pues mira, igual podemos hacer, o sea, a ver que ya que salga el programa y todo, si reciben feedback, claro, y dicen, oye, pues, ¿por qué no pueden ahondar en tal tema o algo así? Pues ya vemos si hacemos una secuela. Cámara, hacemos eso entonces. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te escribe la gente? ¿En qué andas haciendo? Sé que vas a estar hablando en una conferencia pronto. No sé, sí, ahí va tu chance para meter gol. Dale. El fin del 14-15 de septiembre
Hay un evento en Guadalajara muy bueno, se llama CCOS, es así, COSS. Tienen su sitio por ahí, ccoss.org. Es un evento que están organizando aquí en México, la gente de Software Guru, para traer a la Apache Software Foundation a dar unas charlas y todo sobre software libre y open source, pero no con el enfoque de siempre. Aquí en México somos como muy usuarios o sea, nos encanta el open source, nos encanta usarlo, ¿no? Ajá. Pero muy poca gente contribuye. Y pues el open source, el chiste es que hay que dar de regreso, ¿no? Entonces ellos quieren traer a la Apache Software Foundation y enseñarle que en México pues, hay talento, solo falta apoyarlo, y que pueden conseguir ellos contribuidores aquí, que hay gente con mucho talento y que podría estar trabajando incluso de tiempo completo en proyectos de la Apache Software Foundation, pues muchos son en Java, pero no todo, y que pueden trabajar en proyectos que estén ahí y que pueden trabajar tiempo completo. Como Apache es una fundación y recibe donativos incluso de muchas empresas y todo, ellos tienen capital pues o fondos para contratar gente y que estés trabajando tú en un proyecto de Apache tiempo completo o medio tiempo y cosas así. O sea, no están buscando ahorita ellos mano de obra gratis. Es como reclutar, pues, pero para proyectos open source, ¿no? Nice. Está muy interesante. Voy a ir ahí a dar un par de charlas precisamente de proyectos open source que tengo yo y de cómo los pude hacer y cómo es que los mantengo y todo, porque pues, son proyectos que salieron en la chamba, no de hobby, nada. Ok. Y como que pues sí puedes hacer eso y puedes contribuir todo sin tener que, o sea, no es de muertos de hambre estar dando nomás o de millonarios que no tienen nada que hacer, estar contribuyendo al open source, es algo que se puede hacer de distintas maneras, ¿no? Ese es uno de los eventos. El otro es el Java Dev Day. El Java Dev Day también va a ser en Guadalajara. Es el 28 de septiembre. Es una conferencia que lleva ya algunos años y está creciendo y me da mucho gusto que cada vez va más grande, ¿no? El año pasado fueron como 250 personas. Este año quieren tirarle a los 500. Wow. ¿Crees que el doble? Consiguieron un lugar nuevo con salas más grandes y todo. Y pues, esperamos ver ahí a todos los llaveros interesados en México. Vienen speakers de fuera, o sea, traemos a Java Champions de Europa y de Estados Unidos, de Sudamérica. Va a haber charlas de muy buen nivel de pues, todo lo nuevo que está pasando en Java, frameworks nuevos, cosas de arquitectura, ahora todo este rollo de la nube y todo, pues, también hay que ir adaptando a todo esto. Uh-huh. Pues Y ahí un va a estar muy paréntesis, interesante. vamos a regalar entradas para el Java Dev Day. Qué bien. Tenemos entradas para regalar, entonces en el Twitter vamos a poner toda la información para que se las ganen, para que nos sigan, @_el podcast. Padrísimo, qué bien, qué bien. Y a mí pues me pueden encontrar en Twitter, es donde más me ando moviendo. ChochosMX, ahí está mi Twitter y cualquier cosa que quieran saber, nerdear de lenguajes, ya vieron que sí, no se me da casi. No, la verdad, lo de Celium fue una experiencia que me cambió mucho, me enseñó mucho en cuanto a esta parte del diseño de lenguajes y, o sea, te sirve obviamente también para el diseño de software normal, ¿no? Estás haciendo ya aplicaciones otra vez, digamos, entre comillas, normalitas, pero te ayuda mucho saber eso. Sí me hizo un mejor programador, yo creo, el haber conocido estos rollos de los diseños de lenguajes, de compiladores, de cosas así. Fue muy padre. Qué Y chido. cuando quieran, aquí andamos. Muchísimas gracias. Dale, pues no sé, Cero, ¿algo que agregar antes de cortar el episodio? Maldito internet no sirve. No, pues nada. Como siempre, síganos en nuestras redes sociales. Ya dijo Oscar, el podcast. También está Zero Dragon y Swanros en Twitter. Nos pueden seguir. Síganos. Ya tenemos página de Facebook. Ya tenemos 50 seguidores. ¡Yay! Nice. Yay. Y creo que es todo lo que nos estamos viendo. Tenemos un Discord. A ver si siguen uniéndose la gente, aunque casi no hablan, pero bueno, aquí estamos. Aquí Pues estamos. nada, pues muchas gracias por todo. No, hombre, muchas gracias por invitarme. Estuvo interesante. Sí, muchas gracias a ti, chachos. Nos vemos. Adiós. Bye. Bye.